¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este programa, a este espacio de No Apto para Cínicos, dentro del gran proyecto de Sin Censura que dirige Vicente Serrano, el director de este proyecto que agrupa a periodistas independientes que estamos empeñados en seguir abriendo brecha en defensa de la libertad de expresión, pero sobre todo del periodismo independiente, sin cortapisas, sin censura. Hoy quisiera hablarles, en primer lugar, yo creo que es obligado hablar de la sorpresa que nos dio ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando reapareció, resucitó ante las cámaras, como Lázaro lo hizo, ¿no? Como Jesucristo lo hizo, y vamos a ver precisamente esta reaparición, porque la sola reaparición del presidente ha causado una conmoción después del revuelo que causaron o intentaron causar algunos, especulando sobre la salud del presidente, sobre si acaso todavía estaba en sus cabales para seguir al frente del gobierno. Porfirio Muñoz Ledo incluso dijo que la gobernabilidad del país estaba amenazada. Dios mío, don Porfirio, ¿por qué se ha convertido usted en un ave de mal agüero, en un cenizo? Vamos a ver cómo aquí el presidente dio un paso al frente ayer, con todo y que apenas se está recuperando, para echarles a perder la puesta en escena de su muerte anunciada. Escuchemos al presidente. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo de que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté. Los charoleé, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado. Aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión, me pusieron 1 litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México, me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente, y así llegamos aquí y escribí un mensaje en Twitter, en Facebook, informando
Sin embargo, pues empezaron las especulaciones, porque pues mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles muerto que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología del Hospital Militar, y no es así. Afortunadamente estoy muy bien, estoy trabajando, ya escribí 2 borradores en estos días de 2 discursos, el del día primero, el Día del Trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla, con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien, me están informando de lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente las cosas están marchando en lo económico, el peso sigue fuerte como nunca en 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que más se ha revaluado, que no ha tenido ningún problema. También es un buen dato el del día de ayer, antier, de que está bajando la inflación y sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos, se están aplicando en todo el país los programas de bienestar, estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública, está bajando la incidencia delictiva, en fin, vamos bien, estamos bien y de buenas. Y bueno, yo creo que el Creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato. Pues, ¿cómo ven al presidente ahí? Para mayor enojo de sus adversarios, que ya decían que tenía un pie en la tumba, que le había dado un ataque al corazón, que quizás hasta muerte cerebral. No, fue un torrente de especulaciones que se dieron a través de internet. Dice el presidente, no, es que mis adversarios tienen mucha imaginación. No, señor presidente, no es que tengan mucha imaginación. Lo que pasa es que tienen mucha mala baba, le tienen ojeriza, presidente. Usted lo sabe bien, desde que asumió la presidencia, esa oposición que ha perdido el norte desde hace rato, y los columnistas y los medios de comunicación no le han dado tregua en esta campaña de odio, de desinformación, de campañas sucias, negras. Y yo creo que es increíble que el presidente, en muchos sentidos, se haya visto obligado por las circunstancias a dar un paso al frente para decir, señores, que no estoy muerto, que me han declarado muerto muchas veces, por favor. ¿Saben ustedes que Winston Churchill decía que en la guerra uno se muere una sola vez? Y es cierto, ¿no? En la guerra solo se puede morir una vez, pero en política se mueren muchas veces. Y eso es lo que le ha pasado a Andrés Manuel López Obrador, a quien han matado innumerables en ocasiones, pero como el Cid campeador, ¿no? Después de muerto, ahí sigue andando, derrotando a sus adversarios, ¿no? En fin, que esa fue la respuesta del presidente ante este tsunami de malas noticias. Pues bueno, como era de esperarse, al día siguiente, ya saben, los memes empezaron a multiplicarse en las redes para burlarse de aquellos sopilotes
¿no? Que le habían dicho al presidente, fíjense aquí, esta caricatura genial del Monero Hernández dice: su estado de salud es delicadísimo, diría que está al borde de la muerte, pero me refiero a la credibilidad del periodismo mercenario. El presidente está bien. Esta caricatura del Monero Hernández de nuestro periódico La Jornada, que por cierto tiene un enorme parecido con el doctor Alcocer, el secretario de Salud. Y miren, este está genial de Jerge. Miren este sopilote que en cuanto ve que el presidente dice, estoy bien, mire, le da el infarto a este pobre sopilote. Esta caricatura yo creo que refleja precisamente lo que ocurrió ayer, ¿no? La reaparición del presidente, imagínense, terminó con estas especulaciones y las esperanzas de muchos que querían ver desfilar el ataúd, el féretro de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Diciendo, ay, pobrecillo, ya murió, pobrecillo. Pues no. Pero ¿saben lo interesante de este episodio, desde mi punto de vista? Ha reflejado por primera vez que en el fondo lo que desde un principio, desde el inicio de la oposición, ha querido hacer contra Andrés Manuel López Obrador es asesinarlo. En inglés hay una expresión que dicen killing assassination, el matar al personaje y matar todo lo que representa, ¿no? ¿Y qué representa Andrés Manuel? Andrés Manuel representa, desde antes incluso de ganar las elecciones, representa la esperanza de millones. Este hombre que se ha pateado todo el país, conoce todos y cada uno de los municipios, de las esquinas, de las montañas, de los pueblos, de los municipios. Este hombre ha sido capaz de despertar la esperanza de millones de mexicanos. Y se sabe bien que la esperanza es el ingrediente principal de toda revolución, de todo movimiento de transformación. Sin esperanza no hay posibilidades de cambio, no hay posibilidades de encandilar a millones de ciudadanos. Esa esperanza que representa Andrés Manuel López Obrador, que no solamente ha dado esperanza, sino que está dando resultados, ¿no? Transformando este modelo económico que viene de un neoliberalismo feroz, transformándolo en una economía con un carácter más social, un Estado con carácter más benefactor, más protector de los más desvalidos, las pensiones para los ancianos, las becas para los más jóvenes, la creación de proyectos como Sembrando Vida, la preocupación por hacer de la salud un sistema universal, ¿no? De la educación, de la infraestructura, tanto tiempo abandonada, principalmente en el sureste, con proyectos como el Tren Maya, la construcción de un aeropuerto, ¿no? A la altura de los mejores en el mundo. Todo esto son realidades, no son promesas, es una esperanza transformada en realidad. Y esto es lo que la oposición y sus correas de transmisión en los medios de comunicación todavía no entienden, porque la oposición y sus correas de transmisión en los medios de comunicación no han entendido que lo que ellos no pueden ofrecer es esperanza, y aún más, son incapaces de ofrecer futuro. La oposición no puede ofrecer futuro porque viene del pasado, y el pasado solo es capaz de engendrar pasado, malos vicios, corrupción, robo, cleptocracia, repartición del país en unas pocas manos, concentración de la riqueza. Eso ya quedó en el pasado, mientras que López Obrador representa la esperanza hacia futuro. Por eso quieren matar a Andrés Manuel López Obrador, pero lo van a intentar, no una, sino muchas veces. Pero yo creo que millones de mexicanos ya tenemos en claro
que la esperanza que encumbró, que aupó con el respaldo de más de 30 millones de mexicanos en el 2018, Andrés Manuel López Obrador sigue ahí, anidando en el proyecto de la Cuarta Transformación. Y lo increíble de todo esto, después de que el presidente reaparece de este continuo ataque a lo que representa Andrés Manuel López Obrador, al día siguiente, cuando siempre la realidad da un paso al frente y desmiente a los que estuvieron, dale que te pego, que el presidente estaba mal, que el presidente había sufrido un infarto, todos ellos bueno, la mayoría, algunos de ellos se vieron obligados a pedir disculpas, incluso a justificar esta especulación desde el supuesto de que desde Palacio Nacional se había ocultado información. Escuchen, por ejemplo, aquí a Sergio Sarmiento, cómo justifica la especulación entre un supuesto vacío de información. Estaba perfecto, que eran puras especulaciones y que iba a continuar su gira. Después resultó que no continuó su gira. Mandó el presidente a las 3 y pico de la tarde del domingo su tuit, pues con algo de información, y después pasaron casi 24 horas hasta la mañanera siguiente para tener algo de información, y cuando no tienes información, también como medio de comunicación, pues especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando Adán Augusto López... Déjame detenerme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación especulas. No, yo no yo estoy tampoco. de acuerdo. Yo no, puede ser que ocurra, pero yo no creo que eso sea la práctica, digamos, del periodismo, y la verdad, eso es lo que, digamos, déjame decir que la entrada me provocó un enorme alivio. Sí. Esa es la palabra, me dio un enorme alivio verlo. Efectivamente hubo este vacío de información, pero también hubo eso, una especulación que a mí no me parece que nada la justifica. Hubo momentos grotescos durante estos días, particularmente vi algunas cosas en Twitter que me parecieron de un gusto terrible, o sea, terrible, frases como de béisbol, de se va, se vaya, se fue, se cuajó, unas cosas verdaderamente. Hoy lo oí al presidente y creo que tiene razón cuando dice, ¿qué es eso? O sea, porque ese vacío no lo justifica, exige contención. Entonces esto de, como medio, si hay vacío, entonces te pones a especular. ¿Cómo ven? Sergio Sarmiento, pues ¿a qué escuela fue a estudiar periodismo? La especulación está prohibida. A mí yo recuerdo que la primera lección que me dieron sobre periodismo y sobre no especular, me pusieron de ejemplo, a ver, despega un avión, ¿no? Un avión con 200 pasajeros. No se puede decir, ese avión se va a estrellar dentro de una hora en pleno vuelo. No, porque eso es especular. No puedes atreverte a especular con temas tan serios cuando se trata, por ejemplo, de la salud del jefe de Estado, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Pero miren, otros periodistas que también le dieron duro al tema del infarto y que aseguraban que tenían fuentes fidedignas, pues no tuvieron otra más que disculparse. Aquí está el caso de Raimundo Riva Palacio. Esa no fue una especulación, fue una información de dos fuentes de muchos años de calidad que, pues de lo que hemos visto, estaban equivocadas. Y al estar equivocadas, yo estoy equivocado. Punto. Dicho esto, yo lo único que puedo hacer en este momento es ofrecer una disculpa al presidente. Ahí me equivoqué. Bien. No fue una especulación. Fue algo de una fuente de información. Ni modo. Así nos pasa. Así nos sucede. A todos nos ha sucedido. No a todos nos ha sucedido, Raimundo. No a todos nos ha sucedido. Un periodista serio sabe muy bien que una vez que miente y pierde credibilidad, tarda muchísimo en recuperarla, ¿no? ¿Cuántas veces yo, a lo largo de más de casi 50 años de profesión, casi los mismos que tú, prefiero callar y no decir antes que especular sobre temas tan serios como la salud del presidente, porque es un tema que atañe a más de 100 millones de ciudadanos. Así es que, por favor, es que al mejor cazador se le va la liebre. No, ese argumento no vale. Es falta de seriedad, y es falta de compromiso
con esa profesión que tú desde hace años abrazaste. Bueno, pero lo increíble del caso es que, fíjense, la oposición que se sumó a esta campaña de desinformación, particularmente desde el PAN, que estaban diciendo sí, no, incluso llegaron al extremo de decir que el video que Presidencia puso ayer con el presidente había sido grabado meses antes. ¡Qué barbaridad! Y claro, después de todos haberse cafeteado al presidente, decirle, ching, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Miren a Marquito Cortés, el líder del PAN, que también tuvo que salir, ¿no? ¡Qué hipocresía! Como decía Adán Augusto, el secretario de Gobernación, ten cuidado de aquellos que te hablan con los labios con miel y con el corazón envenenado, podrido. Miren, escuchen ustedes a Marquito Cortés celebrando que al presidente finalmente no se había petateado. Qué bueno que el presidente López Obrador finalmente ya grabó un video para dar a conocer su estado de salud. Qué bueno que se acabó con las especulaciones. Qué bueno que se encuentra bien, señor presidente. Desde aquí le deseo una pronta recuperación. No hay mejor tesoro que la salud. Le deseo también una pronta reincorporación a sus actividades, porque los retos del país son muy grandes y requieren de un presidente con salud. Más allá de nuestras diferencias políticas, es una buena noticia que se encuentre en franca recuperación. Qué bueno que está bien, presidente. Enhorabuena por usted y por México. ¿Le creemos o no le creemos a Marquitititito, no? Y fíjese otro dato interesante. En el curso de las últimas horas, lo que ha dominado en todos los ciclos informativos, en la radio, en la televisión, en la prensa, es el estado de salud del presidente, ¿no? Salpimentado, claro, sí, con estas versiones de que estaba muerto, de que tenía muerte cerebral, de que estaba en unidad de cuidados intensivos, que Presidencia había enviado por médicos al extranjero para socorrerlo, en fin. Todo este ciclo de noticias se ha convertido en una cortina de humo. En una cortina de humo que ha permitido al PAN, que le decía que se congratula porque el presidente está bien, le ha permitido al PAN escabullirse de una noticia nada agradable. Me refiero a la reciente detención del que fuera delegado del PAN en la Benito Juárez, el señor Cristian, que fue detenido precisamente, deportado desde Estados Unidos porque Interpol ya había puesto ficha roja contra este hombre. ¿Por qué? Porque su participación en esa cloaca del cártel inmobiliario del PAN. Vean ustedes a esta imagen de este hombre cuando es detenido y parece un jobo. ¿No tenemos? ¿No lo tenemos? Bueno, es la imagen del señor Christian Bond desde el momento en que es detenido, y con esta detención prácticamente ha dado pie a un sinnúmero, ¿no?, de derivaciones de este caso que tienen que ver con el diputado del PAN, Jorge Romero. Jorge Romero, que dice, no, yo no tengo nada que ver con este tema, pero el caso prometió esclarecer Jorge Romero su presunta participación en mira, aquí tenemos cómo la Fiscalía General de la Ciudad de México involucra por primera vez el exalcalde de la Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, en el escándalo de corrupción denominado el cártel inmobiliario. Sí, Jorge Romero Herrera, que fue, por cierto, dicen algunos, novio de Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Pero fíjense, este hombre, Jorge Romero, que había prometido, que estaba acusando a la fiscalía y a la oposición de estarlo atacando con acusaciones infundadas, fíjense bien lo que la diputada de Morena, Andrea Chávez, se las cantó claras, Andrea Chávez, a este diputado, exigiéndole que comparezca,
que diga si acaso forma parte o no de esta trama que, según apunta la Fiscalía, según los indicios, parece estar involucrado, como lo sucede con todo el PAN. Vamos a ver si tenemos ya el tuit de Andrea Chávez. Y quiero decirles que el diputado federal Jorge Romero, coordinador de la bancada de Acción Nacional, no se presentó en toda la sesión del día de hoy. ¿Y por qué es esto, Andrea? Bueno, muy fácil. Hace unos días, el diputado local de la Ciudad de México, Cristian Monroerich, fue detenido en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, intentando evadir la justicia porque existía una orden de aprehensión en su contra por su participación directa en el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez. ¿Quién es su socio? Nada más y nada menos que Jorge Romero. Hagan ustedes sus propias conclusiones. Fuerte, ¿no? Fuerte. Y Jorge Romero, que prometía esclarecer que no se están metiendo conmigo, disparó, como dicen los franceses. Dice, me quieren involucrar con este grupo criminal, el cártel inmobiliario, no el PAN. Estas caricaturas tremendas de nuestros moneros en la jornada así han caracterizado, miren a este, de perseguido de Jorge, es tremendos estos. Yo sostengo que los caricaturistas en México son el último bastión del periodismo sin cortapisas, un periodismo ingobernable. Si no tuviéramos a los moneros, yo no sé qué haríamos en este río revuelto del periodismo mexicano. Gracias a la claridad de estos hombres, pues ya podemos ver el futuro, en este caso del diputado Jorge Romero, que ya lo ponen a rayas, como si tuviera, como dibujaban antes, ¿no?, a los prisioneros en Estados Unidos. Pues ahí tienen ustedes el veredicto de las caricaturas, que es feroz y suele ser lapidario. Y miren, no obstante, porque al PAN ya le había caído, claro, el caso de Genaro García Luna, pues les cayó otra cabeza, la del Christian Bon, que fue detenido y que es la cabeza, ha sido el cerebro de este cártel inmobiliario que sirvió precisamente para extender esta cortina de corrupción que involucra a decenas de diputados del PAN, líderes de ese partido. Llegados a este punto, también habría que recordar, ¿se acuerdan? Después del fallo contra Genaro García Luna en una corte de Nueva York, ¿se acuerdan cómo la gente del PAN se empeñó por desmarcarse de ese tema? No, ese ni lo conocemos, no sabemos ni cómo, nunca ha militado en el PAN. ¿No se acuerdan cuando el líder del PAN, Marquito Cortés, y una de sus lugartenientes salían a decir, no, Genaro García Luna nunca ha militado en el PAN, por favor, no nos confundan con ese cómplice del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán? Vamos a ver si tenemos ese tuit donde Marquitito Cortés niega, como negó Jesús y también Pedro, a Jesucristo. ¿Qué tal, amigas y amigos? México está viviendo tiempos oscuros. Con López Obrador nos hemos convertido en un narcoestado, en un régimen autoritario donde se persigue a los opositores y la procuración de justicia no es pareja. El gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado en los Estados Unidos, porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver. Por ello, es necesario hacer dos precisiones. La primera, García Luna nunca ha sido militante del PAN. Si cometió un delito, debe pagar las consecuencias. Nosotros creemos que quien la hace, debe pagarla. Pues ahí tienen a la gente diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con Genaro García Luna. Pues evidentemente que sí tuvieron que ver. Hubo pruebas suficientes que dan cuenta de cómo este señor Genaro García Luna incluso tuvo contratos
tuvo contratos con Genaro García Luna. Pero antes de ir a ese punto, miren, lo que ha ocurrido con el cártel inmobiliario realmente es algo inmoral, realmente inmoral lo que ha ocurrido. Creo que fue ayer, cuando desde el canal, creo que fue el canal 14, Genaro Villamil ponía este tuit para recordar precisamente de qué iba este tema de la tragedia, porque claro, muchos dicen, pero ¿cómo es posible que pasara lo que pasó con el cartel inmobiliario? Porque muchos se beneficiaron de la tragedia del sismo del 2017. Es ahí donde nace. En la tragedia del 2017 se convirtió en ese nido de corrupción, dio vida a ese nido de corrupción con funcionarios panistas en la alcaldía de Benito Juárez, y fue lo que da vida a esta trama del del delegado Von Rerich, su hermano y sus cómplices. Es increíble lo que ocurrió con esta. Y fíjense que esto también fue mencionado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que cuando aseguró esta misma semana que este escándalo realmente va más allá de lo jurídico, ¿no? Que este es un escándalo que trasciende sobre todo lo moral, porque miren ustedes que aprovecharse de la tragedia del 2017 para ganar dinero, incluso para no realizar obras de demolición, es que de verdad son ladrones sin alma, que solamente les interesa sacar dinero. Ese es el pan que quiere regresar al poder. Vamos a ver lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando se refirió precisamente a la escasa moral de esta gente, que no le importó que hubiera ocurrido esta tragedia de 2017 y que lo único que vio fue la oportunidad de enriquecerse. Ahora, hay que recordar que en el caso del anterior jefe delegacional, es todavía más grave la acusación, diría yo. Bueno, igual de grave, pero es más inmoral, digamos, porque es la utilización de recursos de la reconstrucción para beneficio personal. Es decir, la razón por la cual está con orden de aprehensión, que emite un juez, por cierto, que eso es muy importante porque la fiscalía lo pide, si no hay pruebas el juez no daría la orden de aprehensión, es porque hubo contrato de cerca de 200 millones de pesos para demoliciones que nunca ocurrieron con el sismo. Entonces, inclusive, o sea, además del tema de los pisos de más, también está este delito. Entonces, ¿qué es lo que dice la fiscal? Pues no hay impunidad, igual que no hay impunidad para delitos del fuero común, pues tampoco hay impunidad para casos de corrupción. Entonces, lo que se destapó ahí es una cloaca, y es muy importante porque me lo han dicho vecinos de Benito Juárez, que nosotros no culpamos a los vecinos y a las vecinas, ni a quien haya comprado de buena fe un departamento en un edificio que tenía pisos de más. No, o sea, es más, a ellos los vamos a ayudar. Primero tenemos que ver que está bien construido, ¿no? Y después ayudarles a ver cómo se puede regularizar. Ellos no, al revés. Lo que queremos pues es que quede todo regular, pero que también se conozca lo que está ocurriendo y la fiscalía pues lo que ella determine de cómo hacen su trabajo. Pues ahí está la condena moral de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que lamenta que el PAN, líderes del PAN, hayan aprovechado con este craso oportunismo, este oportunismo tan inmoral, hayan decidido enriquecerse con la tragedia de miles. Pero vamos a recordar esta trama
que es realmente vergonzosa, pero se dan cuenta cómo la enfermedad, el ataque al corazón del presidente les permitió al PAN esconder esto, y sobre todo los medios que sirven a los intereses del PAN, del PRI, del PRD, se beneficiaron de esta enfermedad del COVID que pilla por tercera vez al presidente, se beneficiaron de esta noticia para que el cártel inmobiliario, la historia del cártel inmobiliario quedara atrasito. Pues no. Desde Sin Censura, vamos a recordarlo una y otra vez para que ustedes vean el tipo de personajes que anidan en el PAN, ladrones, cleptócratas. Vamos a recordar estos elementos que dio la Fiscalía de la Ciudad de México para hablar, porque utilizaron a un testigo colaborador que narró precisamente los entresijos de esta trama, de esta cloaca del cártel inmobiliario. Vamos a recordar la forma en que el portavoz de la Fiscalía da a conocer esta trama. Muy buenos días. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el doctor Ulises Lara López, coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Buen día. Agradezco su presencia en este mensaje que ofrece esta Fiscalía General de Justicia para dar a conocer a la ciudadanía la segunda entrega de 3 programadas sobre el caso de probable corrupción en el desarrollo inmobiliario planeado y ejecutado por autoridades de la Alcaldía Benito Juárez. En esta ocasión, hablaremos de cómo el exjefe delegacional Cristian N. utilizó una empresa y a su representante para posiblemente realizar ilícitos en materia inmobiliaria con la finalidad de obtener 2 departamentos, así como contratar la empresa de su hermana para simular el pago de los mismos. Posteriormente, en el mes de abril de 2018, el delegado nos citó en sus oficinas en el 3er piso del BJ1 de la Alcaldía de la Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, y nos informó que la empresa que se encargaría de hacer los trabajos era la empresa y de la cual su hermana Sofía era la apoderada, y que esa sería la empresa que nos compraría los 2 departamentos que habíamos platicado anteriormente. De acuerdo con lo referido por el empresario, la operación posiblemente se llevó a cabo a principios de 2018. Uno con un precio de aproximadamente 5.9 y otros de 4.0 millones de pesos, y los departamentos eran del proyecto City Towers Green y Black. Esta operación se firmó en 2 contratos de compraventa el 24 de abril de 2018 por la señora Sofía en su calidad de representante de esta empresa en la Ciudad de México, en nuestras oficinas de... No obstante, los inmuebles fueron pagados años después, posiblemente a través de un mecanismo poco transparente y que solamente beneficiaba al exdelegado y su hermana. El pago no se hizo en ese momento, el pago de esos departamentos se hizo hasta febrero del 2020 y en julio de 2021, a través de los pagos que hicimos nosotros a la constructora y que ellos nos devolvieron posteriormente. Se hizo un acta de entrega y recepción del departamento el 29 de agosto de 2019 y se tienen los contratos originales y copia de los 2 departamentos que aproximadamente sumaban un total de 10 millones de pesos, aunque el pago que recibimos de regreso únicamente era de 7.434 millones de pesos. Dicha cantidad, señala el empresario, fue recibida por la empresa a través de diferentes facturas, algunas de las cuales mostramos a ustedes debidamente testadas para acreditar el modus operandi del exdiputado y el exjefe delegacional hoy aprehendido. Esos los recibimos de parte de la empresa en un periodo que comprendía también del 11 de febrero de 2020 al 15 de junio de 2021. Lo anterior en forma de diversas facturas que se nos entregaba, aproximadamente 37 facturas que se nos entregaban por los trabajos que no se llevaron a cabo y nosotros llevamos a cabo esos pagos. A cambio nosotros otorgamos 15 CFDIs que
contemplaban el pago hecho a nosotros por la empresa por 7.434.900 pesos. El testimonio también señala que Cristian N., ya como diputado local, posiblemente también solicitó al empresario, del cual nos reservamos su nombre, un departamento en City Towers Park Grand. De acuerdo con lo referido, el inmueble sería adquirido por Antonio N., familiar político del diputado Jorge N., a un precio menor del real. De esa forma se cerró el ciclo y nosotros entregamos el departamento. Ese departamento no ha sido escriturado y se encuentra en posesión de la empresa. Es así como documentamos y presentamos ante la opinión pública este esquema de operación ilícita con el que posiblemente se benefició el ex jefe delegacional y exdiputado Cristian N., su hermana y otras personas que han ocupado la titularidad de la alcaldía Benito Juárez, como es el caso del diputado federal Jorge N. No obstante, el curso de las investigaciones nos ha permitido detectar otras posibles irregularidades, la reconstrucción de inmuebles relacionada con los sismos de septiembre de 2017. De acuerdo con el empresario, Cristian N. le exigió llevar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de algunos edificios de la delegación Benito Juárez a cambio de continuar apoyando el proyecto de City Towers Green Black. Me dijo que por instrucciones del delegado le entregáramos los soportes de las estimaciones de las obras que habíamos realizado, pues ellos presentarían algunas estimaciones para el cobro de los trabajos que nosotros habíamos hecho. Me comunicó que las empresas que presentarían facturas y estimaciones por dichos trabajos eran 3. Ellos iban a hacer las facturas y acreditarse que dichos trabajos habían sido realizados por ellos, para de esa forma poder recibir dinero que en ese momento la ciudad y la delegación estaba dando como apoyo para el tema de reconstrucción por el motivo del anterior sismo. En nuestra siguiente entrega daremos a conocer los pormenores de cómo este modus operandi fue posiblemente repetido en posteriores administraciones, con lo que más funcionarios de la alcaldía Benito Juárez han continuado beneficiándose indebidamente del erario público. Pues ahí tienen cómo la Fiscalía de la Ciudad de México hace un retrato hablado de quiénes se beneficiaron, el modus operandi de esta gente del PAN. Y en este punto quiero hacer la siguiente reflexión. Para hablar, porque claro, es muy fácil hablar de estas tramas de corrupción, pero yo quiero invitarles a la reflexión. Sobre todo, una reflexión sobre lo que representa el PAN, un partido que dice representar, dicen ellos, el futuro de México. Saben, hay un término acuñado por un sociólogo camerunés, Akile Membe, que es el término de la necropolítica, que ya también se ha popularizado entre algunos analistas en América Latina. ¿Qué es la necropolítica? La necropolítica es la apropiación del Estado, de los bienes del Estado, de la riqueza del Estado, de las ciudades, es la apropiación indirecta a través de partidos políticos que patrimonializan, ¿no? Que se roban propiedades, edificios. Esa es la necropolítica. El Partido Acción Nacional se ha convertido en un ladrón, ¿no? En un sopilote que anda revoloteando para ver cómo cae a la primera desgracia, como ocurrió tras el sismo del 2017. Esta es la necropolítica, es la forma más perniciosa de la política. Utilizar la política, los partidos políticos, como vehículos para robar, como vehículos para presentarse como defensores de las libertades, de valores
conservadores, incluso valores de las creencias religiosas, pero en el fondo son ladrones, son sopilotes que andan rodando, son cleptócratas, como el caso de Felipe Calderón, que impuso a toda su familia, a su esposa, a su sobrina, para seguir robando. Eso es lo que hace el PAN. Necropolítica. Lo mismo que el PRI, que no tiene, que quizá lo ha hecho desde más tiempo atrás que el PAN. Entonces, México, cuando ha estado en manos de estos dos partidos, ha sufrido lo que nunca, se ha robado lo que nunca. El presidente López Obrador ha dicho que el peor mal que han sufrido los mexicanos es el de la corrupción que encarnan tanto el PRI como el PAN. Y el cártel inmobiliario, la claca del cártel inmobiliario es la mejor representación de lo que representa el PAN. ¿Creen ustedes que el PAN, que ha operado así, beneficiándose de la desgracia de miles, merece otra oportunidad a futuro? ¿Creen ustedes que el PRI, que ha hecho del Estado de México, por no ir muy lejos, un estado que tiene récords en feminicidios, récords en asaltos en el transporte público, creen que se merecen otra oportunidad? Un estado donde la riqueza la acumula un puñado de gentes desde hace casi 100 años. Entonces, yo creo que este tipo de escándalos de corrupción deberían de servir como llamada de atención a todos nosotros para que se tenga en claro qué es lo que representan estos dos partidos y que no valgan estas cortinas de humo, como el mal que aqueja al presidente. Y lo mismo ocurrió con el caso de Genaro García Luna, un hombre al que todos le dieron la espalda cuando fue declarado culpable. Ahora sus abogados dicen que quieren un nuevo juicio. Vamos a ver si sus abogados son capaces de recopilar todas las pruebas y testimonios necesarios para un nuevo juicio. Yo lo veo muy complicado. Pero también vamos a escuchar, aunque sea de forma breve, lo que hizo el director de inteligencia financiera, Pablo Gómez, a la hora de desnudar la trama de corrupción y financiamiento que había detrás de Genaro García Luna y de su esposa. Escuchen a Pablo Gómez. Buenos días. Para continuar con la información que se han ido dando en relación con la trama de corrupción encabezada por una persona que se encuentra hoy declarado culpable en un tribunal de Brooklyn, Genaro García Luna, vamos a presentarle más datos. Durante los años de 2006 a 2012, dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado García Luna por un monto total de $316,675,995. Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras. Aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna. En esta etapa, tal entramado contractual se está dispuesto de la siguiente manera. La empresa NAI Systems, que tuvo 3 contratos, la empresa Numbac Inc., esta es muy importante, posteriormente siguió funcionando, fueron otorgados 2 contratos por parte de la Policía Federal, que a cargo del comisionado Esparza, y en uno de los cuales intervino Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional, que actualmente está preso
pero por otro motivo, no por este. Pero está denunciado por estas cosas. El monto de los contratos fue de 14,5 millones. Luego fueron otorgados a la empresa Numbac Inc. 5 contratos por parte del órgano administrativo de prevención y readaptación social, que son las prisiones, a cargo del comisionado Eduardo Enrique Gómez García, con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra como coordinador general de los centros federales. El monto ascendió a $233,075,995. Mira, es irónico, ¿no? Es irónico. El contrato que nos estaba escuchando, que nos estaba mostrando Pablo Gómez, es para la construcción de cárceles privadas, ¿no? ¿No es irónico? Que un hombre como Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, que se iban a dedicar al negocio de las cárceles privadas, pues estén hoy en el trullo, en el tambo, ¿no? A mí, francamente, son estas ironías del destino, y qué bueno que no les ha salido el negocio como ellos esperaban. Vamos a ver en qué termina el caso de Genaro García Luna, pero es importante recordar estos casos, los del cártel inmobiliario en la Benito Juárez y el caso de Genaro García Luna, como las dos grandes manchas que persiguen al Partido Acción Nacional. Que eventos como el que ha ocurrido con el presidente lo han utilizado como cortina de humo para ocultar toda su corrupción, toda esta cloaca, taparla, con el pretexto de que el presidente tiene un pie en la tumba. Yo por eso quisiera, queridos amigos, a nuestros talentosos amigos del equipo de producción, quiero que me pongan, aunque sea un pequeño momento, de este video de nueva cuenta el presidente cuando reaparece, y quiero que escuchen con atención a los pajaritos de Palacio Nacional. Quiero que escuchen a los pajaritos de Palacio Nacional, que en cuanto reaparece el presidente, salen los pajarillos, cantan, las nubes se levantan, o será la Virgen se levanta, ya no me acuerdo. Creo que es las nubes, los pajarillos cantan, las nubes se levantan. Escuchemos al presidente, pero después escuchen ahora los pajaritos que parece que celebran el regreso del presidente. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida, y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión, y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido. ¿Cómo ven los pajaritos? Estaban muy atentos escuchando la explicación del presidente, que le dio un váguido, ¿no? Por cierto, alguien decía que la palabra váguido se convirtió en las últimas horas en la palabra más buscada en el diccionario de la Real Academia. Pero, ¿qué pasa? ¿Que la gente no sabe lo que es un váguido? Por Dios. En fin. Queridos amigos, llegamos hasta aquí al final de este espacio de No Apto para Cínicos en Sin Censura. Les agradecemos su atención. Esperamos que le haya resultado interesante, por lo menos, este programa. No se olviden que también ya estamos de regreso en YouTube.
que nos aplicó una sanción en forma de censura de una semana. Ya regresamos en YouTube, en No Apto para Cínicos, todos los días a partir de las 14 horas. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Un placer, muchas gracias al equipo de producción que me respalda, son los ángeles que me protegen. Gracias a todos ustedes y nos vemos mañana.